Aunque tu padre y tu madre te dejaren, el Señor nunca te va a dejar. Un amor más grande que el amor de madre es el amor de nuestro Señor Jesucristo. Así que a disfrutarlo, aquellos que ya conocemos al Señor, y los que no, pues este es el día de salvación. Hebreos capítulo 7, versículo 15 al 21, vamos a estudiar esta mañana, si el Señor nos permite. Yo creería que sí, que ahora sí vamos a llegar al final. Cuando lo tengan, le da un codazo a su hermano del pan, yo voy a saber que ya lo encontró. Cuando diga el hermano, ¡ay! ¿Ya lo tienen? Bien. Hebreos capítulo 7, versículos 15 al 21 dice de la siguiente manera: esto es aún más evidente. Acuérdense que el escritor viene hablando acerca del sacerdocio de Cristo semejante del orden de Melquisedec. Entonces dice, esto es aún más evidente si otro sacerdote se levanta a la semejanza de Melquisedec, quien no ha sido constituido conforme al mandamiento de la ley acerca del linaje carnal, sino según el poder de una vida indestructible. Pues de él se da este testimonio: tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. A la verdad, el mandamiento anterior fue abrogado por ser ineficaz e inútil, porque la ley no perfeccionó nada. Sin embargo, se introduce una esperanza mejor por la cual nos acercamos a Dios, y esto no fue hecho sin juramento. Los otros fueron hechos sacerdotes sin juramento, mientras que este lo fue por el juramento del que dijo: juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre. Bien, antes de iniciar, no sé si alguien tiene alguna pregunta por lo que hemos estudiado anteriormente. ¿Está todo claro? O igual, si no preguntan, puede ser que todo esté confuso. Pero yo me voy a ir por creer que todo está claro. ¿Sí? ¿Sí? Bueno, no me dicen ni no ni amén, ¿verdad? Yo lo voy a tomar como amén. Bien. La supremacía del sacerdocio de Cristo, porque es superior el sacerdocio de Cristo. Aquí el escritor va a dar otros planteamientos y a reforzar algunos que ya nos ha venido explicando en el escrito, y dice que hay una evidencia mayor de que el sacerdocio de Cristo es superior al sacerdocio levítico. Dice acá, y esto es aún más evidente si se levanta un sacerdote diferente. Está diciendo que el sacerdocio anterior, el sacerdocio levítico, era inútil porque no lograba la perfección o el objetivo por el cual había sido creado. Y era insuficiente el sacerdocio levítico, que es necesario que el Señor instituya un nuevo sacerdote. Entonces, una evidencia clara de que Jesucristo es superior a cualquier sistema religioso, ¿verdad? Incluso el sistema religioso judío es superior porque se tiene que levantar un sacerdocio diferente. Si el sacerdocio levítico hubiera sido suficiente, hubiera logrado el propósito que pretendía, el sacerdocio hubiera continuado. Hubiéramos seguido, los israelitas hubieran tenido necesidad de seguir levantando un sacerdote tras otro y seguir ofreciendo los sacrificios que se ofrecían. Sería necesario por nuestra parte estar ofreciéndole sacrificio al Señor para el perdón de nuestros pecados. Hubiera sido necesario estar matando animalitos o haciendo otro tipo de penitencias nosotros con tal de alcanzar la salvación. Pero todo ese sistema que se basa en cumplimiento a normativas, en sacrificar la carne, en cumplir ciertos mandamientos, todo ese sistema es insuficiente y es innecesario también. Porque ningún hombre, a pesar de todos los esfuerzos que haga, el esfuerzo que haga por abstenerse de pecado, ¿verdad?, son inútiles, no son suficientes para poder salvarse.
Ningún hombre puede salvarse, ninguna mujer puede salvarse. Ese sistema queda abrogado, es inútil. Ningún hombre en la historia de la humanidad, ningún hombre que usted conozca, ninguna persona que usted conozca se puede salvar por portarse bien. Ninguno puede salvarse por obedecerle al Señor, porque ninguno puede. Ayer en la predicación que el hermano Cáliz tenía, nos hacía el recordatorio de esa palabra que decía el apóstol Pablo, de que la ley del pecado y la ley de Moisés era inútil y era imperfecta por la misma debilidad del hombre, porque el hombre no puede cumplirla. Había una serie de mandamientos, de requisitos, de protocolos que tienen que cumplirse y ningún hombre es capaz de hacerlo. Ninguna mujer es capaz de hacerlo. En ese sentido, el mandamiento es inútil. Nadie lo puede obedecer. Nosotros hemos intentado un montón de veces de hacerlo y no podemos obedecerlo. No podemos obedecerlo completamente. Por eso es que aquellas personas que siguen intentando justificarse a través de sus obras, a través de portarse bien, o a través de seguir algunas reglas, ¿verdad? De seguir las reglas que le pone la denominación, que le pone la iglesia, o que nos ponemos a nosotros mismos, ¿verdad? Queriendo sentirnos nosotros un poquito buenos o no tan malos quizás. Todo ese sistema es inútil, no sirve. Todas las personas, por más bien que se porten, siempre van a hacer algo malo. Entonces no sirve ese sistema. Entonces, ante esa inutilidad de ese sistema, el Señor tiene que instituir un nuevo sistema, un nuevo orden, unas nuevas reglas. Y en este caso, encabezada por el Señor Jesucristo, por el sacerdocio de Cristo. Entonces dice el escritor, esto es aún más evidente que ese sistema es inútil. Dice, si otro sacerdote se levanta, y otro sacerdote se levantó otro sacerdote porque el sistema anterior era inútil. No podía perfeccionar nada, dice más adelante el escritor. Y hay uno más, ¿verdad? Un sacerdote, no otro sacerdote, sino un sacerdote diferente. No otro sacerdote según el orden de Aarón, no según la ley, sino uno completamente diferente, de naturaleza diferente, de procedencia diferente. Así como Dios estableció el sacerdocio levítico, ahora Él mismo establece un nuevo sacerdote. El Señor instituyó el sistema sacerdotal allá en el tiempo de Moisés y Él mismo abroga ese sistema religioso y pone a un nuevo sacerdote. Jesucristo, como ustedes saben, no se nombró sacerdote a Él mismo, sino que fue nombrado por el Señor. Así como los sacerdotes en el tiempo de Moisés, ninguno se ponía por sí solo, sino que eran nombrados por el Señor, o al menos así debería ser. De la misma manera, Jesucristo es instituido sacerdote por la palabra del Señor. Dice Hebreos capítulo 5, versículos 4 y 5, dice, y nadie toma como honra para sí, sino porque ha sido llamado por Dios, hablando de los sacerdotes, como lo fue Aarón. En el versículo 5 dice, así también Cristo no se glorificó a sí mismo para ser hecho sumo sacerdote, sino que le glorificó el que le dijo, hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy. El Señor llama sacerdote a Jesucristo. Y Jesucristo es un sacerdote diferente y un sacerdote superior al sacerdocio de Aarón y a cualquier sistema sacerdotal, porque proviene de una ley distinta y superior también, un sistema superior al de la ley. Dice los versículos 16 y versículo 17 del capítulo 7 de Hebreos. Dice, quien no ha sido constituido, o sea, Jesucristo no ha sido constituido conforme al mandamiento de la ley acerca del linaje carnal. Jesús no fue instituido por la ley de Moisés, sino según el poder de una vida indestructible. El versículo 17 dice, pues de él se da testimonio, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. La ley regulaba todo el oficio sacerdotal. El servicio sacerdotal era establecido por el linaje, porque alguien tenía que haber nacido de cierta familia. Así establecía el orden sacerdotal.
El Señor instituye como primer sumo sacerdote al hermano de Moisés, que es Aarón. Y luego en lugar de Aarón pone a Eleazar, su hijo. Y así se iba estableciendo el sacerdocio. Pero todos los sacerdotes tenían que cumplir el requisito que tenían que ser levitas. En el caso de Jesucristo, nosotros sabemos, no se cumple ese requisito. Por eso es que es un sacerdocio diferente. Requería el sacerdocio instituido por la ley, requería que cada sacerdote una vez muriera o fuera destituido, o Dios lo pagaba, se reemplazara con un nuevo sacerdote. Así decía la ley: el sacerdote moría y uno nuevo tenía que ocupar su lugar. Con Jesucristo no pasa eso. Jesucristo primero no muere. Entonces no hay una razón para que sea reemplazado como sacerdote, porque no muere como los sacerdotes anteriores. Y por eso es que el sacerdocio levítico, o el sistema religioso en el que descansaba la religión judía, era imperfecto también, porque era administrado por hombres que en primer lugar eran corruptos, y por hombres en segundo lugar que su permanencia en la tierra era temporal y necesitaban ser reemplazados por otro sacerdote. Y a veces, pasaba, ¿verdad?, que un sacerdote era mejor que el anterior, o un sacerdote era peor que el anterior. ¿Por qué? Porque eran hombres, eran mortales, eran sujetos a corrupción. También ellos estaban llenos de pecado. De hecho, ellos, para ofrecer sacrificio en nombre del pueblo, antes necesitaban ofrecer sacrificio por su propio pecado. Tenían que ser purificados ellos. Entonces no había una garantía real, de verdad, del sistema sacerdotal levítico, porque era administrado por hombres. Y, como les digo, el sistema requería que el sacerdote se purificara a sí mismo, primero reconociendo el sacerdote, en primer lugar, su necesidad de Dios. Y por lo tanto, ese reconocimiento de la necesidad de Dios de él mismo debía ser que el sacerdote entendiera que él no estaba por encima de nadie. Él solo era un instrumento escogido por Dios, por la misericordia de Dios, para que representara al pueblo delante de Dios, para que ofreciera sacrificios en nombre del pueblo delante de Dios, pero en ningún momento era superior al pueblo. Igual, aunque no es igual la comparación, pero la traigo a colación también. Algo que tenemos que entender los ministros de Dios también es que nosotros no estamos por encima de nadie. No estamos por encima de las congregaciones. Nosotros no somos entes superiores a nadie. Somos sujetos a corrupción como todos. Así como el sacerdote estaba rodeado de corrupción, o sea, todo su ambiente era un ambiente corrupto, sí, estaba rodeado por hombres. Igual nosotros, los ministros del Señor, somos personas sumamente vulnerables al pecado. O sea, así como exigimos, o algunos ministros exigen de una manera exagerada la santidad y el respeto de la iglesia ante Dios, nosotros de la misma manera debemos hacerlo, porque nosotros somos igual de necesitados que todas las personas acá. Entonces nosotros debemos de entender algo. Ustedes como iglesia deben entender algo, y nosotros como ministros, ya les digo, tenemos que entender esto primero, que nosotros estamos sujetos al pecado igual que ustedes. Podemos pecar de la misma manera que pueden pecar ustedes. No podemos hacerlo. Nos podemos equivocar así como ustedes se equivocan. Podemos cometer errores o podemos caer en faltas como ustedes pueden caer en faltas. Entonces, por lo tanto, no estamos en una posición superior a ustedes, en una posición de dominio. Por eso que el tema dice que, voy a confesar algo, el título liderazgo de la iglesia, yo creo que no es muy apropiado. Yo creería que no es un término muy apropiado, pero se entiende qué es lo que se quiere decir, ¿verdad? Porque los ministros, los pastores son los que están guiando la iglesia, digámoslo de esa manera. Pero el liderazgo como tal, no sé, a mí me genera un poquito de cojía, porque como ya lo hemos dicho aquí otras veces,
que nos dirige a nosotros realmente la palabra del Señor. Nosotros sabemos qué es lo que tenemos que hacer porque tenemos la palabra del Señor. Sabemos qué es lo que no tenemos que hacer porque tenemos la palabra del Señor. El Señor ha designado a algunas personas para que ministren delante de la iglesia la palabra del Señor. Nosotros, de hecho, los ministros de la iglesia, lo que tenemos no es una serie de privilegios delante de una iglesia, sino que tenemos una enorme responsabilidad. Lejos de ser un privilegio, de hecho lo es. Es un privilegio servirle al Señor. De la misma manera que usted debe sentir también cuando es tomado en cuenta por el Señor o es seleccionado por el Señor para que usted le sirva en algo, debe ser un privilegio. Pero los ministros no solamente tenemos un privilegio, sino que tenemos una enorme responsabilidad y un gran compromiso de estar ministrando a la iglesia de Dios con su palabra. Es un enorme compromiso. Entonces, eso es lo que tenemos que entender nosotros como ministros, pero ¿qué es lo que tiene que entender usted como iglesia? Que nosotros somos eso, somos siervos al servicio del Señor y al servicio de ustedes, la iglesia. Entonces, lejos de tener una posición de autoridad, somos siervos. ¿Sí? No sé si se entiende. Entonces no tenemos que ser vistos como personas que estamos en un pedestal, ¿verdad? Y que merecemos pleitesía, ¿verdad? Que se nos tienen que arrodillar cuando nosotros vamos pasando. Y que cuando nosotros hablamos todos tienen que callarse porque aquí se hace lo que dicen los ministros. No quería decir el pastor, ¿verdad? Lo que dicen no es así. Es así, nosotros estamos en el vivo del servicio del Señor. Dice Pablo, téngannos los hombres, ¿cómo qué? Téngannos los hombres. No lo han leído. A ver, si ustedes no lo saben, no es porque no se lo hayamos enseñado, ¿no? ¿Qué dice la palabra del Señor? En Corintios, Pablo dice, téngannos los hombres, ¿cómo? Líderes de la iglesia, empieza como líderes de la iglesia, como cabezas de la iglesia, tampoco, como capataces de la iglesia, tampoco. Tengan los hombres ¿cómo qué? Digan fuerte. Aquí se tiene que gritar fuerte. ¿Cómo qué? ¿Cómo qué, pues? Como servidores de Dios. Téngannos los hombres, y Pablo se incluye, ¿verdad? Y Pablo está hablando de esto cuando ve que la iglesia está dividida en grupos, ¿verdad? En grupos de seguidores, que unos seguían a Pedro, otros seguían a Apolos, otros seguían a Pablo y otros seguían a Jesucristo. Y Pablo dice, ¿qué les pasa a ustedes, señores? ¿Por qué están siguiendo a hombres? Si nosotros, los hombres, los que estamos ministrando en la iglesia, solo somos siervos. ¿Por qué estarnos siguiendo a nosotros? Y por eso Pablo dice, téngannos los hombres como servidores de Dios. Y ya les he explicado a qué se refiere Pablo con el término servidores. ¿Se acuerdan? Pablo habla de una categoría de siervos de lo más bajo, de lo más menospreciado. Entonces, esos somos. Nosotros comunicamos la palabra del Señor, pero lo que estamos haciendo es sirviéndoles a ustedes. Eso hacemos. Entonces no estamos en una posición de predominancia. Por eso es que tampoco estoy de acuerdo con algunos términos que en algunas iglesias se habla mucho. Y se motiva a los cristianos a meterse con el Señor para que sean promovidos por el Señor. En el cristianismo no existe ese término, no va con la filosofía de Cristo, porque ya les he explicado acá que una promoción lleva implícito un reconocimiento, ¿sí o no? Una promoción quiere decir eso, es un reconocimiento para poner a alguien en una posición mayor, ¿o no? ¿Se han oído de las promociones ahí en sus trabajos? ¿Qué quiere decir una promoción en el trabajo? ¿Me ayudan? ¿Qué quiere decir? No sé si han escuchado ese término en algunas iglesias. Dice, ora por tu promoción, que serás promovido por el Señor. El Señor le dijo a sus discípulos, ¿verdad? Cuando un par de ellos se acercó
y le hicieron una petición bastante osada a Jesucristo y le dijeron: Señor, te queremos hacer una petición. ¿Y qué quiere que haga? Dijo el Señor: bueno, queremos que allá en tu reino uno se siente a tu derecha y otro a tu izquierda. Y el Señor se decepciona mucho de la petición de ellos porque estaban anhelando posiciones en el reino. Y el Señor le dice: bueno, ustedes han visto, ¿verdad?, que los gobernantes de la tierra se enseñorean de los pueblos, ¿verdad?, y abusan de ellos. Y el Señor le dice: pero entre vosotros no será así. No nos vamos a enseñorear de la gente. Ustedes son mis seguidores. Ustedes van a hacer lo que yo les diga, lo que les diga el ungido del Señor. Porque hay un ungido que tiene una unción especial. Y ese ungido con esa unción especial es el que todos tenemos que seguir. Lo que Él diga, así es. Y escucha a su pastor y no escucha otras voces. Porque si usted escucha otras voces que no es la de su pastor, ¿qué nos pasa? ¿Qué nos pasa? Nosotros tenemos un pastor. Tenemos un pastor al que tenemos que escuchar. ¿Sí? Claro, el Señor le llama pastores a los ministros, ¿verdad? Pero esos pastores que llama la Biblia están sujetas al pastor de pastores. Por lo tanto, uno de esos pastorcitos que no comunica el mensaje del gran pastor, discúlpeme, es un salteador y un ladrón, dice el Señor Jesucristo. Entonces no caben promociones, en el reino de los cielos no caben promociones. Porque estos hermanos llaman promociones, bueno, no sé si llaman promociones a una promoción que les van a dar en la oficina donde usted trabaja, no sé si a eso se refiere. Si a eso se refiere, también es mentira, porque el Señor no le da promociones, solo los hijos de Dios. ¿Cuántos de nuestros jefes no son cristianos? ¿Verdad? Si no, tendríamos que decir que todos los cristianos son promovidos. Eso no es así, el Señor no promete eso. Y si estamos hablando de promociones en el ministerio de la iglesia, tenemos que entender, hermano, ser nombrado pastor no es una promoción. ¿Qué es? Si dice Pablo: tengan los hombres por siervos, ¿qué es eso? Eso es promoción. Pues una promoción lleva implícito un reconocimiento para poner a alguien en una posición mayor. O le dicen a usted, usted que es gerente. Bueno, vamos a imaginarnos que usted es gerente del lugar donde trabaja. Y le dice: ¿qué cree, fulanito? Venga para acá. ¿Qué cree? Se ha ganado una promoción. ¿Y qué puede ser? Ahora usted va a ser el vigilante. Esa es una promoción. Y va a ganar menos. Ahorita gana $3,000, ¿cómo va a ser vigilante? Le vamos a pagar $300. ¿Esa es una promoción? Es al revés, ¿verdad? Una promoción. Cuando llaman a un vigilante, dice: ¿qué cree? Ahora usted es el gerente. Esa es una promoción. Está en una posición mayor, tiene autoridad, puede dar órdenes, puede complacer algunos caprichos suyos, se puede saltar algunas reglas. Que le han hecho una promoción. En el reino de los cielos no es así. En el reino de los cielos agarran a una ovejita que anda por ahí y le dicen: ahora usted es el pastor. ¿Cuál promoción? Si lo que lo han hecho es siervo de todos. No existe eso. No existe promoción en el reino. Entonces, ¿por qué me está hablando de esto? Bueno, porque el sacerdote tenía que entender, ¿verdad?, que antes de ofrecer los sacrificios delante del Señor por los pecados del pueblo, que era un gran privilegio, ¿verdad?, porque él presentaba el sacrificio en el lugar santísimo donde nadie podía entrar. Era un lugar apartadísimo, solamente donde solamente una persona una vez al año podía tener contacto con la manifestación de la gloria de Dios. El Señor se manifestaba en ese lugar. Digamos que este es el lugar santísimo, este cuartito, este pedacito. Aquí solo podía subir el sumo sacerdote. Hay algunos hermanos, algunas iglesias que se dicen, ¿no?, que en este lugar solo pueden subir los que estén bien santos. Ay Dios, hermano. Ay Dios, dígame quién va a subir. Dígame quién subiría. Y por eso solo él sube y su familia. Si supiéramos, ¿va?
No hay manera. Bueno, en el tiempo del sacerdocio levítico, para que el sumo sacerdote pudiera entrar a ofrecer esos sacrificios a ese lugar santísimo que se ha llamado el lugar santísimo, antes él tenía que purificarse. ¿Por qué? En reconocimiento que él era pecador. Antes él se tenía que humillar y confesar sus pecados delante del Señor, el sumo sacerdote. Y una vez ofrecía los sacrificios, entonces podía entrar. Pues igual pasa con los ministros ahora. Antes nosotros tenemos que llegar a la presencia del Señor con temor y temblor y ministrar al cuerpo de Cristo, porque es el cuerpo de Cristo. Y nosotros hemos sido puestos ahí para servirle al cuerpo de Cristo. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con qué le servimos al cuerpo de Cristo. ¿Con qué se va a alimentar el cuerpo de Cristo? Con mucho temor y temblor. No con la actitud de que, Dios necesita. No es así. Y escúchenme. Ya, ahora voy a hablar, así que cállense. Porque lo que voy a hablar, te pierdes. Espérese. Lo que se habla aquí es la palabra del Señor, y es la palabra lo que cambia, no quién habla. La palabra del Señor. Entonces, puede ser muy el fulano tal, el gran ministro, el gran siervo, pero si no está hablando la palabra del Señor, no cambia nadie. Si lo que está hablando no es la palabra del Señor, no cambia nadie. Las personas van a cambiar y van a ver sus vidas transformadas porque se les está comunicando la palabra del Señor. Solamente por eso. Entonces el sumo sacerdote se requería eso de su parte. Primero, ofrecer sacrificio por sus propios pecados para ofrecer después los pecados del pueblo. Ahora, el nuevo sacerdocio no es puesto por mandamiento, ¿no?, que se le aplica a los hombres, o se le aplicaba a los hombres. Primero, Jesucristo no era del linaje que decía la ley, no era levita, era de la tribu de Judá, y sacerdocio diferente. Segundo, Jesucristo no puede ser sucedido por nadie como era el sacerdote levítico. Moría, tenía que ponerse otro. Moría el otro, tenía que ponerse otro. Y aparte, como les digo, uno mejor que el otro o uno peor que el otro. No había un estándar, ¿verdad? Porque eran hombres. Sí, se requerían los mismos requisitos, pero al final, como eran hombres, pues uno se apegaba más a la palabra del Señor y otros no. Con Jesucristo no pasa así. Jesucristo no es sucedido por nadie, porque Él permanece para siempre. Por eso dice el escritor ahí en el versículo 16 que leímos, ¿verdad? Dice que no ha sido constituido conforme al mandamiento de la ley acerca del linaje carnal, sino según el poder de una vida indestructible. Porque Él no muere, Jesucristo no muere. Y segundo, tercero, Jesucristo no requiere presentar Él ofrenda por sus pecados, porque Él no ha pecado. Un hombre tentado en todo, pero sin pecado. ¿Por qué tenemos seguridad del sacrificio de Cristo? Porque es un sacrificio aceptado por el Padre, porque no tiene contaminación alguna. Usted no puede confiar en ningún ministro de lo que usted ve, ningún ministro de ninguna iglesia. Usted no puede confiar en él, no puede poner las manos al fuego por él. ¿Por qué? Porque es hombre, como usted, como yo, que puede fallar. Entonces su mirada, su fe no puede estar puesta en un hombre. Al final, las personas que no asisten a una iglesia o no se hacen evangélicos, digamos, solo usan un pretexto de decir que los cristianos son hipócritas. Sí, porque al final usted da cuenta no por el otro, no por usted. El otro se puede portar mal y lo que quiera, pero al final se trata de usted. Se da cuenta personalmente por el Señor, no por los pecados de Joelito o del hermano Cáliz, o de la hermana Conchi. Nadie va a preguntar por qué dejó usted que el hermano José pecara. Ahí sí usted puede responder como respondió Caín, que soy cuidador yo de mi hermano. No, y el Señor no le va a preguntar eso tampoco, le va a preguntar por usted. Usted tampoco va a responder, es que yo veía a los hermanos de la iglesia de los Olivos, que eran unos grandes falsos. Es que su parámetro de santidad no es ningún hermano, es el Señor. Amén. Es el Señor, es Él. ¿Entiende?
Nosotros por eso tenemos seguridad de nuestra salvación, porque nuestra salvación no depende de ningún hombre, no depende de ningún pastor que puede fallar en cualquier momento, de ninguna mujer que va a fallar en cualquier momento. Por eso que la obra de Cristo, que es el ministerio de la iglesia, el Señor Jesucristo dijo, ciertamente, tú eres Pedro, le dijo a Pedro, ¿verdad? Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y luego dijo, y de las puertas del infierno prevalecerán contra ella. ¿Por qué? Porque la fe de los cristianos, de la iglesia de Jesucristo, no está puesta en Pedro. Aunque el Señor le dijo a Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, que era Pedro, la fe del cristiano no está puesta en Pedro, está puesta en el Señor, el autor, el consumador de la fe. Porque el autor y el consumador de la fe no era Pedro, es Jesucristo. Entonces los hombres podemos fallar, y lo vamos a hacer, y lo hacemos. Pero la iglesia de Jesucristo continúa. ¿Por qué? Porque Jesucristo no cambia, es el mismo de ayer, hoy y siempre. O sea, nosotros nos sostiene Jesucristo, no los ministros que de repente han sido sorprendidos del pecado, no es por ellos. Nosotros por ellos oramos, ¿verdad? Y vemos esa situación con temor, como dice Pablo en los Gálatas, considerándote a ti mismo, no juzgando, no diciendo, uy, el hermano, no, viendo nosotros nuestra propia condición y tratando de ayudar al que ha caído, al que ha cometido alguna falta, ayudándole para que se levante y considerándonos nosotros diciendo, bueno, si él cayó, ¿quién dice que yo no puedo caer? ¿Quién dice que yo no puedo pecar? Imagínense pues al Señor que le había dicho, sobre esta roca edificaré mi iglesia, sobre Pedro. Varios días después estaba negando al Señor 3 veces. 3 veces. Y antes, como nos recordaba el pajarraco en la clase del viernes, ¿verdad? Le había mochado la oreja, pobre Marco, el pastor de la iglesia. Sí, machetero. Mira cómo iba a predicar los sermones, Pablo, Pedro, ¿eh? Tenía la espada en la mano y se la suelta, Marco. Y antes, unos días antes, el Señor le había dicho, esto no te lo ha revelado carne ni sangre. Había recibido la revelación del Padre, sí, sí. No como los hermanos que andan diciendo ahorita, hoy les voy a hablar revelación del Señor. La revelación sí a todo está revelado, pero a Pedro sí, ¿verdad? Pedro dijo, tú eres el Hijo del Dios viviente. Y el Señor le dice, wow, Pedro, esto no te lo ha revelado carne ni sangre, esto te lo ha revelado mi Padre que está en los cielos. Qué privilegio que el Padre le revele eso a Pedro. Pero días después, la oreja del mal. Y el Señor tiene que reparar los daños de Pedro. Y agarra la oreja del mal y se la pega, arreglando los relajos. Así es el Señor con nosotros. Así es el Señor con nosotros. Días antes el Señor le había dado esa gran encomienda a Pedro, lo había hecho el líder de sus discípulos. Y lo niega 3 veces. Y no lo niega así facilito. Dice la Biblia que maldijo y negó a ese hombre. Conozco a ese hombre. Jesús, por el que él había dicho, si es necesario pongo la vida por ti. Y el Señor le dijo, Pedro, antes que el gallo cante, o sea, antes que amanezca, ya me habrán negado 3 veces. Y feo. No solo no dijo, no lo conozco, sino que maldijo por salvar su pellejo. Así que no critica al hermano, ¿verdad? Que de repente se avergüenza del evangelio. El hermano no quiso decir, yo le he contado, ¿verdad? Que yo estudié en un liceo cristiano, y nos predicaban cada semana. Bueno, teníamos una clase bíblica, pero aparte se hacían devocionales. Y lo más chistoso para mí, estaba pequeño, ¿no? Así que no me vaya a juzgar ahorita. Usted lo hace grande también. Estaba pequeño y me acuerdo, ¿no? Que quien me daba la clase bíblica a mí era mi pastor. Y le encantaba, solo por molestarme a mí,
por fregar venir, le gustaba preguntar delante de todo el mundo: ¿quién es un cristiano? Ay, me da pena. Me da pena por los hermanos que dan un testimonio. Me da pena levantar la mano, ¿verdad? Y yo, ¿cómo no levantaba la mano si era mi pastor? Si no levantaba la mano, la siguiente sermón ahí va a salir, ¿no? Los que niegan a fe, los que se avergüenzan del evangelio. Ajá, mira, la disciplina. Bueno, pero sí la cosa, ¿verdad? Entonces, nuestra fe descansa en Jesucristo, el autor y el consumador de la fe, que no necesita presentar sacrificios por sus pecados, porque no tiene pecado. O sea, hay una gran garantía de nuestra parte. Bien, y aunque el sacerdocio de Jesucristo es un sacerdocio eterno, se va a leer también en algunas partes del Antiguo Testamento que el sacerdocio levítico también era un sacerdocio perpetuo. ¿Qué quiere decir perpetuo? Ustedes no lo conocen, ¿verdad? Ya tenemos cadena perpetua de nosotros. ¿Qué quiere decir perpetuo? ¿Qué quiere decir? Bueno, veamos qué dice Éxodo capítulo 40, versículo 15. Éxodo 40, 15. Espero que me esté comprendiendo, hermano, lo que estamos hablando acá. ¿Sí? Bien, algunos. Éxodo 40, 15 dice: y los ungirás, le habla al Señor a Aarón, dice: los ungirás como ungiste a su padre, perdón, a Moisés, como ungiste a su padre, hablando de los hijos de Aarón, ¿verdad? Así me servirán como sacerdotes los hijos de Aarón. Su unción les servirá para un sacerdocio, ¿qué? Perpetuo, a través de sus generaciones. Ahora, ¿cómo podía ser perpetuo? Obviamente era perpetuo porque el sacerdocio lo ejercían hasta que ellos morían. Y el sacerdocio también era perpetuo porque tenía que sucederse. No es que el sacerdote moría y nos quedamos sin sacerdote, no, se levantaba otro. Entonces era perpetuo en el sentido de la necesidad de la continuidad de ofrecer sacrificio, ¿verdad? Hasta que vino Cristo y ofreció el sacrificio perfecto. Pero es obvio que ningún sacerdote vivió para siempre. Pero todo el tiempo que él vivió, siguió siendo sacerdote. Ahora, el nuevo sacerdote que nosotros tenemos es perpetuo porque él no muere. Permanece para siempre. Y el mayor argumento del escritor a los hebreos sobre la importancia, la supremacía, hablemos así, del sacerdocio de Cristo sobre el sacerdocio levítico, pues es la referencia bíblica, ¿verdad? Lo que dice el Salmo 110:4: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y juró Dios lo estableció de esa manera. Luego dice el escritor también en el versículo 18, capítulo 7, versículos 18 y 19 de Hebreos. Dice: la verdad, el mandamiento anterior, hablando de la ley, fue abrogado por ser ineficaz y ser inútil. Creo que esas palabras son las que ocupa la Reina Valera en 1960, ¿verdad? Ineficaz e inútil. ¿Así dice? Versículo 18. La verdad, el mandamiento anterior fue abrogado por ser. ¿Está siguiendo, hermano? Por la debilidad y la ineficacia, ¿verdad? Al final podrían ser términos similares. Porque la ley dice no perfeccionó nada. A nadie perfeccionó la ley. Sin embargo, se introduce una esperanza mejor, por la cual nos acercamos a Dios. ¿Y por qué era inútil la ley? ¿Por qué era ineficaz? Porque el sistema religioso y la ley no quita el pecado del hombre. La ley nunca ha servido para eso, ninguna ley. Si usted se fija, en nuestro país, pasándolo a un término más conocido, en los términos terrenales, la ley que nosotros tenemos en el país no impide que la gente, o no hace que los delincuentes dejen de delinquir. ¿Se fijó cuántas veces las personas, bueno, los
los gobiernos que tuvimos intentaron endurecer las penas para disuadir un poco de la delincuencia, pero eso no se logra, no logra erradicarlo del todo, sino que lo que hacen los delincuentes es que cuando hay una nueva ley o hay leyes más severas para combatir el crimen, es que la delincuencia va mutando, va cambiando y se hace más viva que la policía. Entonces generalmente así es, y la ley de Moisés tampoco pretendía purificar a nadie. De hecho, nuestra ley, las leyes terrenales, cuando descubren a un delincuente o al infractor de la ley y las fuerzas del orden capturan a un delincuente, no lo capturan para restablecerlo. Claro, aunque dicen por ahí que los gobiernos deberían crear mecanismos para reinsertar a la gente en la sociedad, no es tan así. O sea, hay cierta responsabilidad de hacerlo, cierta, pero si nosotros somos honestos, hermano, en realidad no le compete al gobierno educar a la gente en ese sentido, hacer a la gente buena. Pregunto, ¿de quién es esa responsabilidad? De ser buenos ciudadanos. ¿De quién? No, de fuerte por convicción, así como dicen amén los pentecostales, son pentecostales, ¿no? ¿A quién le corresponde? A papás. A ser buenos ciudadanos le corresponde a los papás, no al gobierno. ¿Por qué echamos la culpa al gobierno de cosas que tuvieron que haber hecho en la casa? Entonces, cuando el trabajo del gobierno, y aquí hay que entender los papeles, el trabajo del gobierno y el trabajo de las autoridades es corregir el desorden, castigar al desordenado. ¿Por qué? Porque los papás no lo hicieron. Entonces, como los papás no lo hicieron, lo tiene que hacer el gobierno. Pero el gobierno no tiene hijos. El gobierno no puede tratar a los delincuentes como hijos. ¿Para qué, hermano? Creo que esto lo hemos entendido mal, ¿no? No puede ser que el gobierno agarre a un delincuente y diga: ay, papito chulo, te voy a dar otra oportunidad, vaya. ¿Cuántos mataste? 18. Pero son 18, no son 20. Así que te vamos a dar una segunda oportunidad. No se puede hacer eso. El gobierno no puede hacer eso. ¿Por qué? Por varias razones. Primero, porque hay víctimas. Hay víctimas. Hay gente que ha perdido a sus familiares. Usted se debe a las víctimas. Bueno, usted no, el gobierno debe responder por las víctimas. Hay personas que están muy dolidas y que van a decir a esas víctimas cuando el gobierno les diga: no, pues príncipe, es que le dimos otra oportunidad. ¿Y mi muerto? ¿Y mi papá? ¿Y mi mamá? ¿Y mi hermano? ¿Y mi hijo? No, bien, gracias, porque es que tenemos que ayudarle al joven, pobrecito. No, ese no es trabajo del gobierno. El gobierno tiene que castigar, porque el gobierno tiene que demostrar que el que se porta mal debe asumir las consecuencias de sus errores, de sus pecados. Los papás sí. Los papás sí agarran al muchacho y antes de que mate a 18, se para delante del hijo y le dice: hijo, usted a su mamá no le habla así. ¿Sí? Eso hacen los papás. Hijo, usted a mí no me puede hablar de esa manera. Hijo, yo le dije que viniera a las 9 y ha venido a las 9:05. Me da el celular. No, ya no le voy a dar el chance. Eso le toca a los papás, porque ¿qué comienzan a hacer los papás con eso? A crear disciplina en los hijos y respeto a la autoridad. Hijo, me ha dicho su maestra que usted practica mucho, así que tengo que castigarlo por eso. Usted no puede hacer eso en clase. Usted tiene que respetar a su maestro. Usted tiene que respetar a sus mayores. ¿Por qué le habló de esa manera al vecino? ¿Por qué le dijo a la vecina vieja? No sé, usted no puede hacer eso, hijo. Pues el trabajo de los papás. ¿Por qué? ¿Qué hace eso? ¿Qué hace ese trabajo de los papás con esos pequeñines? Hace que esos muchachos jamás lleguen a matar a 18 personas. Esa enseñanza de los papás donde les dice: hijo, usted tiene que respetar a la gente, eso no es suyo.
La bicicleta se la prestaron, se tiene que ir a devolverla. Hijo, a usted le prestaron ese libro y lo dañó, le echó café, toca pagarlo. No es que nos vamos a hacer los locos, no digas. El papá, no me digas meter. Digamos que vinieron los soldados y se lo llevaron. ¿Qué está haciendo usted con eso? Enseñándole a hacer un Vivian. Sí. Hijo, metete allá a la gran cola, decir a que dale, soltarle, hizo $5. El papá enseñándole eso a los hijos. Enseñándoles que en el tráfico, ¿verdad? Hay que ser vivo y meterse en la cola. Eso le enseña y uno se va criando de esa manera. Entonces, hay algunos de ustedes que, como así fuimos criados, que me voy a incluir, fuimos criados de esa manera en la casa, no podemos ver, no toleramos y tampoco lo podemos hacer. A mí me cuesta meterme, adelantarme, porque nunca no lo he hecho, no lo he hecho, pero me cuesta. Si no, me voy a meter en sentido contrario, no va conmigo, porque en mi casa me enseñaron cosas diferentes. Si uno piensa, no lo voy a hacer. O sea, cosas deshonestas en el trabajo, porque a uno le han enseñado que las cosas son diferentes. Pero eso no lo hace el gobierno, eso lo hacen los papás en casa. Eso no estamos hablando de esto, hoy sí me acordé. Bueno, porque la ley no quita el pecado de nadie, ¿verdad? La ley lo que hace es demostrarle a las personas que somos pecadores. Eso hizo la ley. La ley dijo: no matarás, no adulterarás, no darás falso testimonio, Eso solo hace que nos demos cuenta que no podemos cumplir la ley y que somos pecadores, pero no perfecciona a nadie. Entonces, por eso es que el método, la ley, era ineficaz, pero vino Jesucristo, ¿verdad? Y nos demostró que solamente Él podía cumplir la ley. Y que nosotros, para poder acercarnos a Dios, que era el propósito en realidad del sacerdocio, el objetivo del sacerdocio es ese, que el hombre pueda acercarse a Dios, pero jamás lo logró el sistema. La ley jamás logró que el hombre se acercara a Dios. De hecho, lo que hizo la ley fue alejar al hombre de Dios. Porque cuando nosotros nos sabemos pecadores, nos alejamos de Dios. Y hay algo que interrumpe la relación entre el Señor y nosotros, que es el pecado. Entonces el hombre nunca puede tener ese acercamiento con Dios. La ley jamás logró eso. Y el sacerdocio jamás logró eso. Porque en el sacerdocio, el único que podía tener contacto con la manifestación de la gloria del Señor, ya se lo dije hace un ratito, era el sumo sacerdote, una vez al año. Y ahí nadie más podía hacerlo. No había acercamiento con Dios. Y el propósito del sacerdocio era eso, que el hombre lograra ese acercamiento con Dios. Pero en Jesucristo Dios se reconcilió al hombre consigo mismo, para que el hombre pudiera acercarse a Dios. Por eso que el sacerdocio de Cristo es sumamente superior, porque el sacrificio de Cristo, el sacerdocio de Cristo, sí hace que el hombre se acerque a Dios. Ahora, usted y yo no tenemos que esperar que el sumo sacerdote se acerque una vez al año a la presencia del Señor. Usted cierra sus ojos, el Señor está ahí con usted. Usted solo comienza a orar al Señor y dice: Padre nuestro, y el Señor está atento a las oraciones de sus hijos. Entonces, por eso el sacerdocio de Cristo es un sacerdocio mayor, porque así nos logra acercar, porque nos reconcilia con el Padre. ¿Cómo nos reconcilia el pecado con el Padre? Quitando esa barrera que es el pecado. Ayer nos recordaba el hermano Carlos en la predicación: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y como no hay ninguna condenación para los que están en Cristo, usted y yo nos podemos acercar confiadamente al trono de la gracia, porque hay gracia ahí. Hay gracia ahí. Nadie nos puede decir a nosotros: hermano, usted no puede orar porque usted es muy pecador. ¿Ya le ha dicho a alguien eso a usted? No, usted no puede, hermano, usted no ora porque usted es mentiroso. No, usted es muy bravo. Usted no puede acercarse a la persona. No puede. Porque aunque otra persona lo acuse, le digan cosas, el Señor le dijo a aquella mujer adúltera: ¿dónde están los que te acusan? La mujer vuelve a ver: no hay nadie. Y el Señor le dijo: pues ni yo te acuso.
Así que vete y no peques más. Eso dice el Señor lo que hemos creído en su nombre, ¿verdad? ¿Dónde está el acusador? El diablo es el que te acusa. El diablo es el que te dice mentiroso. El Señor no dice ninguna condenación para los que están en Cristo, pero los que están en Cristo, el que no está en Cristo, sí, siga sintiéndose culpable, porque lo es. Si no ha entregado su vida a Cristo, sigue siendo culpable. Porque el que no cree en el Hijo, que dijo el Señor Jesús, ya está condenado. Si creemos en el Hijo, tenemos libertad, tenemos salvación, pero el que no cree en el Hijo, ya ha sido, o sea, ya hay una sentencia. Porque no cree en Cristo, ya estuvo el juicio. Ya está, y su título es condenado. ¿Por qué no se siente condenado? Porque está vivo, espérese que muera. Solo que le han puesto fecha para su condena. Pero la condena ya está. Ya está la condena. Y la fecha de la aplicación de la condena es el día que muera. Ya, ahora, pero la buena noticia es que esa condena la puede revertir. Usted cree en Jesucristo, en los méritos de Él, no en los nuestros. Decimos al Señor, Señor, soy pecador, pero reconociéndolo de verdad. Y dice el Señor, y arrepintiéndome. Y arrepentimiento, ya hemos estudiado aquí un montón de veces, es un cambio de dirección. Yo vengo aquí de pecador, ¿verdad? Siendo esto, yo soy alcohólico, soy maltrato a mi familia, etc. Aquí estoy. De repente digo, no, estoy mal. Estoy mal, soy pecador, puedo dar otro rumbo. No es que sí, Señor, soy pecador, pero aquí me quedo. Aquí hay gente que aquí me gusta. Entonces no hemos creído en Cristo. Porque de modo que si alguno está en Cristo, el que está en Cristo es nueva criatura. Ah, no, mira, fulanito dice que debe recibir a Cristo, pero el mismo bonito, el mismo porretero. No, entonces no está en Cristo, no es posible. No hay manera, pero que hizo una oración de fe. Es que dice que fue una oración de fe, César Malvin. Dice que si confesares con tu boca y creyeres en tu corazón, las dos cosas. Y creyeres en tu corazón. Y el que cree en su corazón no vuelve a hacer lo mismo. ¿Por qué? Porque ha creído en su corazón que Él es el Señor y merece respeto. Yo no puedo. ¿Cómo decir? No, si creo en Jesucristo, te guardo. Es que pequear a mi esposa, chico, se siente. Entonces no está en Cristo. No, pero dice la oración de fe, pues sí, pues no oración de fe, hizo una oración. No con fe, no me puede decir que la hizo con fe. Solamente el que está en Cristo, el Señor quita el pecado que está en medio, y ahora que creemos en Cristo tenemos una relación directa con el Padre, sin intermediario. No, claro, Jesucristo es intermediario porque Él quitó la barrera. Pero estando en Cristo, el Señor dijo, oraréis al Padre de esta manera: Padre nuestro. No Padre de alguien más, no, nuestro Padre. Antes que el Señor expresara esa oración, era impactante para los que lo escucharon que alguien se refiriera al Señor, porque así lo llamaban, el Señor, el Dios de Israel, el Dios de los ejércitos de Israel. Nadie lo había llamado Padre. El Señor nos viene a hablar de una relación diferente con el Creador. Y nos dice, para aquellos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y como hijos de Dios tenemos acceso a su presencia. ¿Qué hijo de ustedes pide permiso para ver a su papá? Digo, el papá que vive en su casa. ¿Quién de ustedes pide permiso? Nadie, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tiene acceso a ese Señor. Y ahí puede estar el papá viniendo del trabajo rendido, cansadísimo, agotadísimo. Se echó 3 horas en el tráfico parado. Llega a la casa y se acuesta a dormir un ratito. Y llega el bichito y se le encarama. ¿Y qué hace el papá? Sáquenlo de mi presencia. ¿Qué padre hace eso? ¿Qué padre tiene el valor de hacer eso? Bueno, José, usted lo hizo alguna vez ni con la Nelly, pues. La hija en la nieta. Pero nunca lo va a hacer. Yo me acuerdo
acuerdo, mi papá tampoco, mi papá tenía turnos de noche, trabajaba toda la noche. Y mi mamá era la angustiada. ¿Qué es? Pero mi papá nunca se me cae todo. Nunca. Bueno, menos yo no recuerdo. Porque ese es el privilegio del hijo. Pero puede llegar, entrar y todo. Mira, madre, y el papá escucha, atiende. ¿Por qué? Pues es el privilegio del Padre. Y en eso Jesucristo nos reconcilió con Dios. Que si otra persona tenía que pedir permiso para llegar a la presencia y pobrecito de Dios. Que tiene que llegar a un sacerdote que les diga, que les haga creer que sus pecados están perdonados. O que tienen que hacer penitencia para poder hablar con su Padre. Que tienen que caminar de rodillas de aquí para no sé dónde, para que le escuche algo. Nosotros tenemos un Padre de misericordia. Un Padre que sufrió todo lo que nosotros sufrimos. Jesucristo no es un sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras necesidades, porque fue tentado en todo lo que nosotros fuimos tentados. Sabe lo que es sufrir angustia, sabe lo que es tener hambre. Y cuando usted se aflige por la provisión, la verdad que su hijo tiene, Jesucristo sabe lo que es tener hambre, lo que es tener sed, lo que es sentirse triste, lo sabe. El Señor no es indiferente a las lágrimas que nosotros tenemos cuando alguien nos ha lastimado, porque a Jesucristo también nos lastimaron. Entonces no es un sacerdote que no pueda compadecerse de nuestra necesidad, sino es alguien que está abierto a escucharnos y está atento a las oraciones de sus hijos. Y cada vez que usted dice, Padre nuestro, Él está con su vida. A ver, hijo, ¿qué me tiene que decir? La lástima que nosotros somos para pedirlo, porque Jesucristo es santa. Señor, oye, que me está pagando el sueldo. Deberíamos aprovechar ese tiempo también solo para hablar con Dios. No, pero qué tedioso, hermano, qué tedioso. Papá, si no sería tedioso y claro que la concesión solo para pedirle la bicicleta. Papá, ponete la bicicleta para salir. Ni siquiera cómo está cansadito, te traigo agua. O como cuenta el hermano José, ¿verdad? Que la Mary se le acerca para comer churros. ¿Cuánto nos acercamos al Padre solo para pasar un rato con Él? No para pedir, no para que hagamos, duele la rodilla. Aquí está la rodilla. Y la rodilla, y la mano, y la cabeza, y el estómago, papá, salud. El salud, papá, amén. Tampoco. Hacemos tiempo, el tiempo de refrigerio también, porque solamente queremos disfrutar de su presencia. Sí, nos duele la rodilla, la cabeza, el corazón, el estómago, el intestino, el vaso, ¿verdad? Pero en ese rato, solo para pasar tiempo con Él. Leer su palabra, adorarle, alabarle, cantarle, y que haga lo que tenga que hacer. El Señor dijo, no se afanen por el día de mañana, porque cada día tiene su propio afán, no se preocupen. Tienen un Padre tan misericordioso que si Él alimenta a los pajaritos que no trabajan, son unos adelantos. Los pajaritos no marcan tarjeta. Claro, salen y buscan el alimento. Y el Señor está preocupado porque hay alimento. Y a veces preocupa a los seres humanos por alimentarlos. Están ustedes echándole maicillo a los palomas. Hasta les cantan para que lleguen. Así es la misericordia del Señor, ¿verdad? Que a la corona de la creación ocupa para que alimente a los pajaritos. Y dice el Señor, y la hierba del campo, que ahora es, y en la noche ya no es. El Señor se preocupa por cómo la viste, y nosotros abatidos porque no andamos piernas bajas. Abatido, ingrato el Señor, porque no nos podemos poner Oscar de la Renta. El Señor dice, vean los libros del campo, ni Salomón en toda su gloria se pudo decir como uno de ellos. Y ustedes, seres humanos, preocupados, soy pobre, Señor, ¿por qué sos así? Y el Señor nos dice a través de Pablo, Señor, sepan que somos herederos. Bueno, ayer no lo leía hermano Carlos, somos herederos del Señor y coherederos con Cristo.
Todas las cosas son nuestras. ¿Y por qué no tengo nada? Sí, Señor, es que este reino no es el nuestro. Nuestro reino no es de este mundo. No, porque soy hijo y merezco. Hermano, sí, usted es hijo, pero acuérdese que no solamente es hijo, también es peregrino. ¿Y? Peregrino y extranjero en esta tierra. El peregrino y el extranjero no están pensando en hacerse casa. ¿Por qué? Por soltar el paso. ¿Entiendes? Y nosotros aquí pidiendo terreno, casa y yate y la prosperidad, que todo lo que pisaron la planta, esto pidiéndose ese puesto es mío. Aquí somos peregrinos y extranjeros. Esta tierra no es nuestra morada. ¿Por qué queremos hacer tesoros aquí en la tierra? Si esto se acaba, hombre. ¿Se imagina usted un inglés, un europeo, un holandés, un alemán viniendo aquí al Pino, 3 días y quejándose porque no tienen una casa donde vivir? Ya hay el cuartito que me han dado, aquí que voy a dormir. Cuando viene el tío, ¿verdad? Del norte. ¿Cuántos días viene el tío? 2 semanas a lo más. ¿Y usted qué hace? Era un cuarto. Le dice el bicho, vení a dormir en el patio. Y va a dormir tu tío. Y el tío se queja, dice, no, yo que se sabe de todo. Tu casa es para mí. Y yo digo, ¿por qué? Si solo viene 2 semanas. Y el tío incómodo va a ir lo que quiera, ¿verdad? El colchón, seguro. Que le puya la espalda. Usted está acostumbrado, usted ya tiene el hoyito hecho. A la medida, ya sabe dónde poner la espalda, porque no le moleste. Pero el tío, hay gran calor, frío. ¿Y comer qué? Pupusas, frijoles con queso. Y el tío no se va a quejar. ¿Por qué? Porque sabe que ya se va a ir y allá donde está, ya tiene su cama, su aire acondicionado. Aquí se tiene que mover en bus o caminando o en Uber. Allá tiene su carro. ¿Entienden? Aquí queso, allá puede comprar su Burger King, su Wendy, lo que sea, que coma. Pero se han fijado que los tíos que vienen no se quejan por eso. Hace poco vino un tío, no sé qué vino de comer, una sopa de diario. Y se va a quejar por la sopa, porque son un ratito el que viene. Y nosotros los cristianos queremos hacer vida eterna aquí en la tierra. Y quejando, porque Dios me gana aquí. Se está cayendo en la pared el salario que gana, tío, me alcanza. Ya los zapatos y todo roto, ya las camisas, se me ven las costillas, los hermanos saben. Ya estoy casado porque me falta una costilla y ven. Me la cuentan por la ropa que tengo. Y los otros, y los inconversos, ¿verdad? En casa, en yate. Hoy para el día de la madre van a llevar a Tony Roma. Nosotros vamos a pedir el campero y ahorrando 3 meses. Y quejándonos por ese, hermano, usted es peregrino, extranjero, aquí está de paso. Aquí solo unos 70 años. Espera la eternidad. Y el Señor dijo, voy pues a prepararles lugar a vosotros para que donde yo esté, mis hijos amados, que ahorita están aguantando calor, la casita bien chiquita, o quizás prestada, alquilar, que si no tienen, ahora no tienen carro, no tienen zapatos, no importa, están de paso. Un día los voy a llamar, los voy a recoger conmigo, y donde yo estoy, ahí también van a estar ellos. Dios los bendiga. A todos, gracias, Padre. Bendito sea, Señor, tu nombre. Gracias, Señor, por la esperanza gloriosa que tenemos en ti, Señor Jesús. Una esperanza que nos conforta, que nos alienta, que nos da ánimo, que nos da fuerza, Señor. Nos da claridad, Señor, sobre lo que debemos esperar.